Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo. Sí, en un día muy especial, después de haber sufrido un apagón histórico, increíble, impresionante, que en realidad forma parte de las profecías que Dios nos ha dado como un aviso contundente. Y resulta que a mí me ha encontrado esta situación ayer en el túnel que da entrada a la estación de Atocha. ¿Eh? De Atocha. No, a la de Atocha no, la de Chamartín, eso es. ¿Y cómo saliste en Atocha? Y era donde tenía que llegar de Valencia, de la campaña evangelística de Valencia, y resulta que hay 2 horas parado el tren en el túnel, al final nos sacan a pie 3 kilómetros de túnel hacia Atocha. Claro. Y nuestro hijo me estaba esperando en Chamartín. Y resulta que bueno, después de 3 kilómetros andando por el túnel, una escalera que no acababa nunca, porque eso debe estar, como yo digo, cerca del infierno, ahí abajo, el túnel. Y después de esa escalera interminable casi, aparezco en Atocha, en un lateral de Atocha, no sé cómo se llama la calle, pero... Sí. Bueno, sí. El caso es que, ¿y ahora cómo llamo yo a mi hijo para que venga a buscarme? Méndez Álvaro. En Méndez Álvaro. ¿Y cómo le llamo? No funcionan los móviles de ninguna manera. Fue tremendo. Y el Señor tuvo misericordia de mí y unos segundos pude hablar contigo y decirte, estoy aquí, en la calle Méndez Álvaro, ahí donde pone bar, el restaurante Asturias, al lateral de Atocha. Y se cortó. Ya no hubo manera de hablar con nadie. Me llamasteis, me llamaron de todas partes. Y ahí estuve, pues acabando, sentado en el maletín, desde las 2:30 más o menos que llegué, hasta las 9 de la noche. Parecía, solo me faltaba, como yo digo, poner un cazo allí o un sombrero, decir, una limosnita. Bueno, pero me junté con otros que estaban igual y pude compartir y tal. Y lo curioso es que antes de pasar al otro lado donde estaban mucha gente esperando, al otro lado de la calle, es decir, junto al muro de la estación, pues viene un hombre y me dice, ¿usted es pastor? Digo, sí. ¿Y esto que está pasando son los 3 días de oscuridad? Él se conoce que pues habrá escuchado o visto algún programa de palabras proféticas, etcétera, ¿no? Y le dije, en mi opinión, yo creo que solo es un aviso. Un aviso fuerte, pero un aviso de lo que viene. Oscuridad, hambre, violencia tras violencia, guerras, terremotos, maremotos, incendios. Es curioso el hombre que te conocía por la... Me debería de conocer porque me gusta, es pastor, yo no le conocía de nada, ¿no? Yo, sí, por la gracia de Dios. Y bueno, el caso es que me vino y me dijo eso, nada más, y se fue. Nada más hizo esa pregunta. Y bueno, los comentarios de la gente que estaba esperando, esto es apocalíptico, claro. La gente está asustada. Pánico, pero por todas partes, y luego encima, imagínate, la gente en los ascensores, imagínate, miles. El caso es que nuestro hijo tardó en llegar de Chamartín a Atocha, con el coche que me estaba esperando allá, pues más de 4 horas y media. Más de 4 horas, yo creo que... Casi 5 horas. Sí, más. Y llegó a las 9. Me tiré allí de vagabundo. Bueno, con gozo, porque me puse... Y había un callao bajísimo.
que le habían operado el corazón y que había venido también en el mismo tren, y cuando subió las escaleras me contó, dice, yo aquí casi muero ahí casi muero. Yo, que he sido operado el corazón, casi muero, esas escaleras no acababan nunca. Bueno, el caso es que pues pude testificar, y bueno, con la paz del Señor y descansando en el Señor, que te libra de todos los apuros. Llegó Miquel a las 9, sí, mucho tiempo, pero una paz inmensa. En las situaciones difíciles es como una sobredosis de gracia y de paz. Y ya, pues Miquel me subí al auto. Le dije a ella pues, quería venir con nosotros. No, dijo, no, yo aquí estoy hasta que se encienda la luz. ¿Dónde iba? Se iba para Orense. O sea que imagínate tú. Hasta esta mañana bueno, no habrá ido. No sé. Sí, no habrían. Hasta esta mañana no han funcionado los trenes. Era de León, de Cazurro, vivía en el monte, fíjate, con su madre. Fíjate. Sí, León y tal, pero bueno. El caso es que no, él dijo, no, yo era un hombre de batalla, de estos peleón. Y bueno, pues oye, volver fue una seda, sin tráfico ni nada. Pero ya había pasado. Pero para ir a Madrid, todo M30 y todo colapsado, miles y miles de vehículos. Y claro, resulta que descubres que son miles y miles de personas que trabajan fuera, que se han quedado ahí tirados, varados, y que sus familiares han venido a buscarles. Que bueno, a ver cómo han podido contactar con ellos, porque esa es la tragedia, ¿no? Lógicamente. Es que iba y venía la señal, entonces había posibilidad en algunos segundos que podías contactar. Pero claro, se cortaba rápido. Y luego, además de ver ahí a miles de personas, que era una invasión de personas en las calles, y luego te enteras que de 26 trenes parados y con sus pasajeros sin poder salir del tren, no sé cuántísimas horas. Bueno, esta mañana horas. Creo que Atocha era un caos y habían anulado varios aviones también, entonces la gente llega tarde. Entonces estos son avisos de Dios, y por eso vamos a hablar hoy de luz o tinieblas. Bueno, cada uno debe escoger qué quiere. Aquí están los 3 días, ¿no? Aquí sí que están los 3 días. Aquí sí que ¿no? están los 3 días de oscuridad, como una de las plagas de Egipto, que se volverá a repetir. Porque esas plagas son claramente manifestaciones de los quebrantamientos finales que Dios envía al mundo para que puedan arrepentirse sus ciudadanos y puedan recibir su salvación pidiendo perdón y socorro al único que nos puede librar de la muerte eterna, al único que nos puede librar del desastre, sea cual sea, y de las garras del diablo y de las consecuencias del pecado. Éxodo 10, 21 a 23, podemos leer así. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bueno, claro, no es esta la oscuridad de la que estamos leyendo. La oscuridad viene por un apagón del sol, es decir, que viene un eclipse total de sol y se queda a oscuras la humanidad, o sea, la Tierra, ¿no? Entonces, generalmente es un eclipse lunar, que se repiten muchísimos eclipses y se apaga totalmente el sol, ¿no? Entonces, de esa oscuridad está hablando, una oscuridad incluso física, pero que es todavía más densa, como que las tinieblas del Averno pues invadieron Egipto, porque era una oscuridad que se podía casi masticar. Y bueno, pues en cambio, en las casas de los pueblos, del pueblo de Dios, había luz. Este es el contraste. Los egipcios malvados, idólatras, perversos y
esclavizadores de los judíos de Israel, pues recibieron el castigo para quebrantar a Faraón, que no quería dejarles salir libres, igual que el príncipe de este mundo no quiere que sean libertados sus cautivos para ir a la luz de Dios, de Cristo. Y bueno, pues seguimos leyendo cómo en la liberación y huida del pueblo de Israel se repite el fenómeno de una manera muy curiosa. Éxodo 14, del 19 a 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Al huir el pueblo de Israel, por fin, porque Faraón ya, con la última plaga de la muerte de los primogénitos, que muere su hijo y todos los primogénitos de Egipto, pues permite la liberación. Y al huir, resulta que en esa huida, en esa liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto, como sucede en todo aquel que es liberado de la esclavitud del pecado, del diablo, del mundo, del reino de las tinieblas, pues Dios se manifestaba como una nube que impedía la visión en la retaguardia del pueblo y como una columna de fuego que iluminaba para que supieran bien el camino durante toda la noche. Y así pudieron seguir hacia la tierra sí, prometida. pero les protegió de los egipcios. En este caso eran los egipcios que ya estaban cerca antes de atravesar el Mar Rojo y no pudieron llegar a ellos hasta que no pasaron. Porque es que las tinieblas les impedía ver, claro, la oscuridad que Dios puso detrás, ¿no? Entonces, en el fin de los tiempos, el profeta Joel, que nos deja un mini apocalipsis, habla bien claramente de esta plaga de oscuridad en Joel 2, 30 a 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que bien claramente nos dice que habrá tinieblas en este final de los tiempos, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, es decir, tendrá un eclipse total, y la luna en sangre. La luna sangrienta, que es siempre señal fatídica, ¿no? Y que tapando al sol se convierte en sangre, pues primero por la influencia del sol desde atrás, pero sobre todo por el mensaje que Dios quiere dar, ¿no? Y dice, antes de que venga el día espantoso de Yahvé. Día grande y espantoso. ¿Y cuál es? Es el día de la ira de Dios. Es el día en el que Dios establece su venganza contra todos los ejércitos que vienen contra Israel, millones de soldados. Es el día de la gran venganza. Ese es el día de Yahvé. Y antes de eso, pues viene esta oscuridad para que todos aquellos que invoquen el Señor, que le invoquen su nombre, serán salvos. El nombre de Yeshua, el nombre del Hijo de Dios, de Yahvé hecho hombre y único Salvador. Y eso es lo que está queriendo buscar Dios, permitiendo todos estos quebrantamientos que están sucediendo en el mundo. Terremotos, maremotos, huracanes, pues tornados, toda clase de quebrantamientos. ¿Dónde está Dios ahí? Pues está ahí, precisamente para ver si los que se regodean en el mundo de las tinieblas quieren pedir perdón y socorro al que es la luz verdadera y eterna, que se llama Jesucristo. Y así vemos en Amós 8, 9 y 10. Acontecerá en aquel día, dice Yahvé el Señor,
que haré que se ponga el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Está hablando de esos días de final de los tiempos, ¿no? Y yo me imagino si en este rato, nada más de unas horas de oscuridad, de no tener la luz eléctrica, habrá habido quebrantamientos, habrá habido multitud de personas que han tenido pérdidas tremendas económicas, ¿no? Toda clase de eventos, conciertos, fiestas y toda clase de... No sé cuántísimos miles de llamadas a emergencias ha habido. Claro, pero no solo eso, sino el desastre económico que habrá supuesto, cuántos lamentos y lloros y sin embargo, pues, ¿qué reflexión sacan? Muchos habrán incluso maldecido a Dios encima. Y habrán culpado al gobierno y habrán culpado a cualquiera en lugar de mirarse a sí mismos y ver si no están en oscuridad y viven solo con luz eléctrica. Y Dios le quita la luz eléctrica para ver si piensan dónde está la luz verdadera, que es Cristo, ¿no? Lo mismo en 1 Samuel 2, del 8 al 10, dice así la palabra de Dios. Él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahvé son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. A ver si por fin se da cuenta el hombre de que no es tan Superman. Y aprende un poco de humildad y se da cuenta de que tanta ciencia y mira por dónde, ¡pum!, en un plis-plas. El 10 también es interesante. Sí, el 10 también, claro. Dice, delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Sí, pero los impíos en tinieblas. Y ese es el tema. Y a ver si ahí se quebrantan y en lugar de confiar en la diosa ciencia, en la diosa tecnología, confiar en el hombre, confiar en las empresas, confiar en sí mismos y en el dinero, se dan cuenta de que viene Dios y lo disipa de un soplo. Y bueno, pues vemos también cómo hay un apagón total con un eclipse espectacular de sol por la luna, con la muerte de Cristo. 3 horas de eclipse, no es normal. Los eclipses duran muy poco tiempo. 3 horas. Claro que hemos estado leyendo la plaga de 3 días de oscuridad total sin sol. Igual eso sería algo que tapó el sol. Dicen que fue la explosión del volcán que hay en Grecia inmenso y que eso ocultó totalmente, las cenizas ocultaron el sol. Puede ser, sí, que entre otras cosas, si no fue el eclipse, fue esa explosión del volcán en Italia, sí, no me acuerdo, que mató a todos sus habitantes. Sí, es toda una isla inmensa que quedó, el agujero que ha dejado un montón de islas alrededor. Y que, bueno, aparecieron calcinados allá, ¿cómo se llama ese volcán? No, pero eso era en Pompeya, no, esto es otra. Ese es otro volcán, ¿no? Sí, no sé si coincidió en esa fecha. Eso fue mucho antes. Eso fue en tiempo de... Pompeya es posterior. Es muy posterior, sí. Bueno, pero un volcán parecido, puede ser. Lo cierto es que, claro, 3 días de oscuridad, menuda papeleta para el mundo, pero hubo con la muerte de Cristo 3 horas y fue impresionante, claro, porque los eclipses lunares apagan la luz. Los solares, ¿no? Los eclipses solares por la luna apagan la luz muy pocos
Unos segundos, sí, unos minutos. Pero 3 días. Lo podemos leer en Lucas 23, 44 a 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 3 de la tarde. No, desde las 12. Desde las 12, que es la hora Desde sexta. las 12 El día hasta empieza a las las 3 6 de la tarde. mañana, 6 horas, las 12. Desde las 12 a la novena, 3 horas 3. más, hasta Entonces, las Jesús 3. muere a las 12, no a las 3. Jesús muere en A esa las 12. oscuridad a las 12. Cuando era como la hora sexta, hubo Bueno, tinieblas. entre las 12 y las 3, no sabemos. Pero esa oscuridad No, fue determina, cuando él probablemente murió a las 12, pero esa oscuridad determina que la luz Se apagó. del mundo se apagó. Puede ser si a las 12 murió. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso, expiró. O sea que entre medias, a lo mejor. Sin Cristo no hay luz divina. Es la oscuridad espiritual, las tinieblas satánicas, el reino maligno del Averno. Ese príncipe de la oscuridad domina, gobierna, y los habitantes del planeta en pánico, en terror, porque desde niños lo normal es que todos los seres humanos tengan miedo a la oscuridad, sobre todo si es una oscuridad tétrica, que se mastica, tinieblas. Y bueno, pues por eso, qué tremendos ayes, dice el profeta Isaías, sobre los que pues están en la oscuridad. Isaías 5:20. Ah, es el 5. Isaías 5:20, sí. Creí que era el 51. 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No estamos viendo eso hoy? Ajá. Que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, y que resulta que las tinieblas son buenas, y que la luz es mala, y que lo amargo es bueno y lo dulce es malo, que el evangelio es malo, que lo que importa es Babylon, y la concupiscencia y toda la perversión del pecado, cuya paga es muerte, esas tinieblas, esa oscuridad. Y hay también en el versículo 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Es terrible. ¿Y qué pasa? No reaccionan muchos, la mayoría no reacciona ni con estas manifestaciones divinas de quebrantamiento, de cómo Él es el que controla el clima, es su creación. Él es el que cierra y nadie abre, Él es el que abre y nadie cierra, es Él apaga la luz del sol, es el que enciende la luz verdadera, que es su Hijo Jesucristo. Y qué curioso que en medio de esta situación multitudes no se arrepienten y no buscan ser liberados de las terribles tinieblas de Satanás. Y así lo especifica el mismo Jesús de su boca en la declaración nuclear del Evangelio, de la luz o de las tinieblas. Juan 3, 16 a 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Qué tremenda declaración, clarísima. Luz o tinieblas. Los que aman al mundo, al pecado, pues les gusta la oscuridad porque además ahí pueden pasar desapercibidos como los demonios que son invisibles y acometer sus desmanes sin ser descubiertos ni avergonzados. Y por eso no quieren la luz y por eso aborrecen el Evangelio y aborrecen a Cristo y aborrecen a los mensajeros de la luz eterna, de la verdad. No la soportan. No pueden mirarse en el espejo de la verdad porque se horrorizan de sí mismos y no quieren porque aman el pecado y al mundo. Y bueno, pues sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad, sus criaturas humanas, a las tinieblas, que además son el destino de la condenación, en tinieblas toda la eternidad, solo con la luz del fuego del infierno. Y por eso podemos leer la advertencia profética de por qué vino Jesús al mundo. Juan 1, del 1 al 12. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios al que se llamaba Juan, y éste vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han aceptado la invitación de salir de las tinieblas a la luz admirable y han creído en la luz verdadera, en Cristo, los saca de esas tinieblas horrendas y les entrona, introduce en la familia de Dios, en Cristo, como hijos de Dios. Madre mía, hijos de la luz eterna, hijos del Verbo Santo Divino, hijos del camino y la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, hijos de Dios. Pero solo a quienes, los que creen en Él, es por la fe. No llamarle mentiroso, que es el peor pecado de la incredulidad. Y a los que creen en Él son iluminados por Jesucristo, ¿no? Y ahí se cumple la profecía de Zacarías en Lucas 1, 76 a 79, cuando recibe la revelación de que su esposa está embarazada, que era estéril y que iba a ser ¿Quién iba a ser su hijo? Anunciador de la luz eterna. Juan Bautista, no, él no era la luz, pero él avisaba de que la luz había venido al mundo. Él fue el precursor de Jesucristo. Leemos Lucas 1, 76 a 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Señor, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La luz eterna, Dios envía a Jesucristo, luz verdadera, perfecta, para sacar de las tinieblas a los hombres. Esa es la profecía que da Lucas anunciando que el hijo que va a tener su esposa, y que además recibió la revelación, se llamará Juan, pues ese sería el anunciador de la luz que liberta a los hombres de las tinieblas, del pecado,
y del reino de Satanás, príncipe de las oscuridades. Y por eso, pues Jesús hace una declaración contundente. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue tendrá la luz de la vida, no andará más en tinieblas. La oscuridad no invadirá su mente con temores, terrores, pánicos, con angustias, ansiedades y con ignorancia, que es lo que produce la oscuridad, sino que será un iluminado, siempre con la luz de Cristo, para ver claramente el camino hacia el cielo y para vivir con la clarividencia que revela la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. Y así podemos seguir leyendo Juan 12, 44 a 48. ¿Juan 8 también? Juan 12. 8. Ah, sí, 44. Juan 12. Hemos leído Juan 8, 12, ya lo has leído. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es, el que rechace la luz, bueno, tú mismo, lo que quieras. Amas el pecado, amas la oscuridad, las tinieblas, esa es tu condenación y es lo que escoges. Pero el que acepta a Cristo vivirá y participará de los frutos gloriosos del Espíritu Santo que nos da Cristo. Amor, gozo y paz, las bendiciones, el gozo inmenso de ser hijos de Dios y de ser perfeccionados cada día. ¡Ey, qué bueno! Así podemos decir Salmo 112, 4. Restableció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿A quién dar luz? A los rectos, a los justos, a los que quieren hacer el bien. A los que han recibido la gracia del arrepentimiento, la metanoia, de avergonzarse del pecado, de la maldad y odiarlo. A esos que odian el pecado, porque han conocido a Jesucristo, han recibido el nuevo nacimiento, la conversión verdadera, de pasar de ser malvados como todos éramos a ser buenos hijos de Dios. A esos es a los que Dios ilumina y hace resplandecer con su clarividencia, su luz divina. Y así también podemos leer algo tremendo de a quienes ilumina Cristo. Isaías 58, 5 a 10. A los que hacen su palabra, la ponen en práctica y son misericordiosos, como Él ha tenido misericordia con los que rescata de las tinieblas y de la maldad. Isaías 58, 5 a 10 dice así: Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Si deseamos ser hacedores del Evangelio, de las verdades de Cristo, y manifestar así la compasión, la misericordia, el verdadero amor de Cristo, que es dar, ayudar, socorrer, hacer el bien, entonces pues resplandecerá la luz de Cristo sobre nosotros y nos sacará totalmente de las tinieblas y no vendrán más sobre nuestro corazón, no vendrán más en nuestra vida, porque el Señor quiere que con su luz todos vean sus buenas obras, como un candelero bien alto desde del alto del monte, desde cualquier lugar, que puedan ver cómo es el corazón de Dios, de Cristo Jesús, que es compasivo, misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificio. Compasión quiero y no religión, dice el Señor, sino verdadero amor, sacrificial, sufrido, generoso, dadivoso y, ejemplar, testimonial. Así podemos seguir leyendo en Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Sí, la luz nos guiará en el camino para no tropezar. Nos guiará. Cristo nos guía. Qué bueno, qué buen guía. Pero por favor, protector absoluto, proveedor total, perdonador constante de nuestros errores, bueno, infinito en misericordia y, pues, amigo fiel, único salvador, verdadero pastor de nuestras almas. A Él sea la gloria. Vamos a leer la conversión de Pablo, de cómo Dios le hace caer en tinieblas total, dejándole ciego, hasta que... ¿Pero cómo lo hace? Pues con la luz inmensa que lo ciega ciego, la luz de Cristo, cuando iba persiguiendo a los seguidores de Jesús, camino de Damasco. Es impresionante. Hechos 26, 14 a 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes, una luz inmensa se encendió sobre los que iban y quedó ciego. La conversión verdadera es que dejarnos cegar al mundo, a nuestro ego, nuestro corazón, para que podamos realmente aprender a vivir con la luz de Cristo, su palabra, su inspiración, su voluntad perfecta. Y ahí es donde se produce la conversión. Y Pablo dice dos preguntas: ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. Se da cuenta que es Cristo. Y después, ¿qué quieres que yo haga? Ya está. Y el Señor le dice: quiero que me seas por candelero, para sacar a muchos de las tinieblas a la luz admirable, como yo te estoy sacando a ti, que estabas en las tinieblas como un asesino de tus compatriotas, por ser mis seguidores. Ay, Dios mío, vaya cambio de las tinieblas satánicas asesinas, religiosas, fanáticas, al servicio de la luz verdadera. Luego, efectivamente, le lleva a Ananías para que ore por él y recobre la vista. Pero también está 3 días, ¿no? De los ojos. También está 3 días. 3 días. Está 3 días, sí. Sí, qué curioso, ¿verdad? Porque todo, cómo encajan las cosas. Y
Y claro, pero ya Pablo ya recobra la vista de los ojos, pero no para ver el mundo en la misma manera ni nada, ¿no? Y renuncia a todo hasta la muerte, y muerte, decapitado en Roma después de 3 años de predicar en Roma y de dar toda su vida y sufrir toda clase de padecimientos por proclamar que solo Cristo salva, y aborrece todo lo que había aprendido y todo lo que había sido, se niega a sí mismo y sigue únicamente a la luz verdadera. ¿Y cuántos habrá sacado Dios, Jesús, de las tinieblas a su luz a través de Pablo? Bueno, de hecho, sus enseñanzas perduran, nos llegaron a nosotros. Así es. Porque pues él predicó, es lo primero que queda escrito después del Antiguo Testamento, sus cartas. Sus cartas. Después escriben los evangelios, pero primero son sus cartas. Aleluya. Así que, bueno, tomemos nota. Y dice Colosenses 1, 10 a 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la salvación, esa es la conversión, ser sacado de las tinieblas a la luz de Cristo para ver con claridad, primero nuestro propio corazón, decir, no, mi corazón no es bueno, no, me avergüenzo, me arrepiento, es que no puedo ser tan indigno, perdóname, y hazme digno. Y así también después ver con esa luz admirable que las tinieblas no vuelvan a entontecer, a idiotizar, a esclavizar a nuestra vida ni nuestra familia. Isaías 50:10 dice así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Estamos aquí hoy para decirte eso. Si tú todavía estás sin la fe verdadera y crees que la fe religiosa, sentimental, humanista, o en la ciencia, o en el dinero, o en ti mismo, eso es fe, no, estás equivocado. Si estás en realidad en tinieblas, Jesús dijo, mira a ver, que la luz que crees que hay en ti no sea tinieblas. Se refiere a eso, a los religiosos, a los sentimentales, a los tradicionales. Y hoy, si quieres ser liberado, ven a la luz verdadera, que es Jesucristo, y dile, Señor, ilumíname tú, guíame tú, tómame para ti, de verdad, completamente, y hágase en mí tu voluntad, porque solo tú tienes luz verdadera y solo tú eres digno de absoluta confianza, de fe, eres fiel. Y entonces verás cómo tu vida se transforma y ves la gloria de Dios, y ves el poder de Dios, el amor de Dios, y disfrutas con la claridad. Cuando alguien sale de una cueva, cuando alguien sale de la oscuridad y ve la luz de Cristo, es una gozada. Igual que cuando alguien sale de una plaga de tinieblas, y hoy la fiesta que ha habido hoy en la gente cuando volvió la luz eléctrica. Imagínate tú si ven la luz eterna que no se apagará nunca, que es Cristo. Eso es fiesta verdadera. Y por eso podemos leer Efesios 5, del 6 al 11. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y vamos reprendiendo las tinieblas y no de ninguna manera permitamos, agarrándonos a Cristo, a la gracia del poder del Espíritu Santo, permitamos que las tinieblas vuelvan a nuestra mente, a nuestro corazón, sino todo lo contrario. Seamos luz de Cristo para que alumbre Él a muchos a través nuestro. Y entonces podremos decir, Mateo 5, 14 a 16, que somos luminares, luminares. Ahí es cuando podemos decir, cumplir lo que Jesús dice a sus verdaderos discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres ser? ¿Luz de Cristo o tinieblas religiosas? ¿O tinieblas humanistas? ¿O tinieblas del mundo? La luz de Cristo no tiene nada que ver con las religiones tenebrosas, ni con ninguna manifestación terrenal. Es divina, solo Él es verdadera luz, para siempre y desde siempre. Hoy acepta, quiero ser luz, luz de Cristo, para mi propio corazón, para que no me engañe, para mi familia y para todos aquellos que pueda iluminar y te puedan ver, oh Cristo, y los saques de esas tinieblas terribles de la religión y del mundo, del amor al dinero, de la mentira. Oh Señor, úsame como tu luz. Qué hermoso lo dice Pedro también, lo que es ser escogido de Cristo como luz, luminar del mundo. En 1 de Pedro 2, 9 y 10, para terminar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, mi esposa y yo, podemos decir hoy que éramos tinieblas y el Señor hizo en luz de nosotros. Amén. A los 34 años me sacó de las tinieblas más horribles. Me perdonó de toda mi maldad, de toda mi oscuridad, de todo el pecado y me iluminó de tal manera que hace 45 años ya que mi vida eso ya. Y cuando quiere entrar alguna sombra, él enseguida la borra. Cuando me lleva a decir, Señor, ayúdame, perdóname. Y por eso estamos aquí, para que te dejes iluminar por Cristo. Sal de las tinieblas, y especialmente de las religiosas. No salva eso. Luz verdadera. Déjate guiar por la luz de Cristo y tener la clara evidencia celestial divina para vivir en la verdad y discernir siempre lo bueno de lo malo y así transmitirlo a todos los seres que Dios ponga en tu camino. ¿Quieres orar? Señor, te damos las gracias porque tuviste esa misericordia con nosotros y aunque en ningún momento merecíamos, pero tú nos amaste. Jesús. Nos amaste y nos abriste los ojos, Señor. Gracias, Sí, gracias. Señor, ayúdanos a seguir adelante en fidelidad a ti, Señor, que podamos realmente ser esa luz, esa sal en este mundo y que podamos, Señor, transmitir tu mensaje de amor, Santo. de esperanza, de fe, Señor, también de justicia, de juicio, Jesús. porque tú harás justicia y juicio, Señor, a este mundo. Pero tendrás misericordia de aquellos a los que te buscan. Gracias, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre Sí, este Padre. mundo.
y rescata Santo las vidas que tú tienes preparadas Gracias. para formar parte de tu familia, de tu Sí, reino. Jesús. Amén. En Amén. el nombre de Yeshua. Amén. 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 Un iluminado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Con qué claridad se ve todo con la luz de Cristo. ¡Oh! Y no hay engaño que pueda perturbarte. Ves claramente incluso las maquinaciones del príncipe de la oscuridad y no te atrapa ninguna de sus mentiras. Déjate iluminar. Iluminados de Cristo para poder dar la luz verdadera a muchos en este mundo tenebroso. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Déjate iluminar cada día. Y no hay otra manera de vivir gloriosamente. Que el Señor os bendiga.